Muy buenos días, mis queridos amigos de los santos. Muchas bendiciones reciban todos ustedes y pues permítanme saludarles y pues desearles lo mejor para esta hermosa semana que el Señor nos regala. Y este 16 de octubre, nuestra Santa Iglesia Católica recuerda la memoria de Santa Margarita María de Alacoque. Vamos a ver de qué se trata esta fascinante historia, pero primero vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para dar inicio y pues para pedirle a nuestro Padre Dios que por la intercesión de su Hijo nos envíe su Santo Espíritu y también por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que es la llena de gracia. Padre de bondad, Padre de misericordia, te pedimos, Señor Dios, que nos regales tu Santo Espíritu. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra a ti, Padre Celestial, que eres nuestro Dios y nuestro Señor, y te ponemos en tus manos este día. Te damos gracias por todo lo recibido, Señor, hasta el día de hoy en este hermoso amanecer. Y te pedimos que nos regales la dosis del Espíritu Santo que tú sabes que necesitamos, para que ese Espíritu Santo venga a nuestras almas, a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a fortalecernos, a llenarnos de luz, de esperanza, de alegría, de todos esos dones hermosos que pues has creado para nosotros, para que nosotros sintamos tu paz a través de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues bueno, mis queridos hermanos, como les decía, que hoy estamos pues conmemorando aquel día hermoso que se otorga a Santa María Margarita de Alacoque. Ella nació en el año 1647 en un lugar que se llama Hauticourt, un pueblo de Borgoña, Francia. La vida religiosa había decaído debido a la corrupción de las costumbres y a la influencia del janseísmo. El janseísmo era pues una herejía que había divulgado que no todos éramos hijos de Dios, que no todos éramos amados por Dios. Entonces, a los 8 años, ella ingresó a la escuela de las Clarisas pobres de Charolles, pero a los 11 contrajo una enfermedad que la obligó a regresar a su hogar, donde su hermana mayor la maltrataba. Imagínense los cambios que tiene ella en la vida, ¿verdad? Número 1, se enfrenta a una situación en donde la vida religiosa ha decaído, producto de la corrupción de las costumbres y a la influencia de estas sectas paganas que hacen herejías, que dicen herejías, que pues se rebelan contra la iglesia. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque de verdad hay gente que se dedica a esto y crean estas sectas, y estas sectas lo que hacen definitivamente es dividir y pues por otro lado apartarnos de la verdad. Entonces esto es peligroso, hoy ha sido peligroso siempre y se ha dado desde toda la vida. Miren que en el año 1647 no fue la excepción, y es en la época en la que nace Santa Margarita María de Alacoque. Y pues bueno, con todo y todo, ella a los 8 años ingresa a una escuela de clarisas. 8 años, estamos hablando de que está bien chiquita, bien pequeña, y pasa 3 años ahí y se enferma a los 11 años. Entonces es irónico porque uno diría, bueno, ya está con las hermanas clarisas, ya tiene su vida dirigida, definida, ya pues ese es el camino que el Señor le tiene y por el que ella va a seguir, y perfecto, no pasa nada. Pero los caminos del Señor son misteriosos, y a la hora de la hora, pues imagínense esto, ella tiene que retroceder, por así decirlo, en su camino hacia la santidad, o poner una pausa porque faltaba algo en su vida que purificar o que
pues de qué Dios se iba a valer para lograr en ella lo que Él tenía planeado. Y como les digo, esta enfermedad la obligó a regresar donde su hermana. Y es aquí donde empieza esta otra etapa dura en su vida, que pues por alguna razón superior que pues no se entiende de momento, pues así lo tendría definido Dios, que la iba a necesitar en su vida. Ella vivía ahí sometida a duros castigos que le hacía su hermana mayor. La maltrataba. Y ella entonces pasaba horas rezando y llorando en soledad sin probar alimentos. Y pues ella no estaba segura de lo que Dios quería para ella. Y aparte de los maltratos que le hacía su hermana, lo que ella hacía era que se castigaba, se hacía severas penitencias, practicaba severas penitencias. Me imagino que con la idea de que pues o que Dios se le revelara o pues que definitivamente ahí a través de las penitencias ella lograra ese nivel de santificación en su vida. También reunía en su casa a los niños pobres para instruirlos, lo cual, imagínense ustedes, con la carencia que ella tiene en ese momento, con el problema con la carencia de cariño, con la carencia de amor, más bien con un extremo de maltrato de su hermana. Cuando más bien no probaba ella alimentos, lo que hacía era que reunía a sus niños en casa y los instruía. Si uno a veces sin comer pues una de las comidas del día, uno pasa ya con un humor que le sobrepasa, ya uno pasa con una debilidad que pues no logra ni siquiera dar 3 pasos más. Y ella ahí lo que hacía era reunir a los niños pobres para instruirlos. ¿Con qué fuerzas? Con las fuerzas que le daba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No con sus fuerzas humanas, no si tenía ánimo, no si se sentía a gusto o no si ese día amaneció con actitud o no. Ella lo hacía bajo el maltrato, bajo el dominio de alguien que la tenía sometida y bajo pues sus propias abstinencias. Ella decidía instruir a esos niños pobres. Así que en el año 1671 ella regresa al convento de la Visitación de Paray-le-Monial, años después, ¿verdad? Entonces ella fue sometida ahí a duras reprimendas y humillaciones que soportó con paciencia y humildad. Ahí en ese convento ella no sale de esa, ¿cómo les podría decir? De esa situación, ¿verdad? En donde por alguna razón tiene que trabajarle, pues, ese, no sé si llámese ego, no sé si se llame, pues, no sé qué, amor propio o algo, porque aún en el siguiente convento fue sometida a duras reprimendas y humillaciones que ella soportó con paciencia y humildad. Algún rasgo había ahí que el Señor quería destruir por completo y pues probar ese amor por Él, esa valentía que ella debía haber manifestado. Era incapaz de practicar la meditación discursiva y siempre volvía a la oración de simplicidad. Había un tipo de oración que ella quería hacer o que le exigían hacer y ella al final terminaba haciendo la oración que podía. Y esto también es un llamado para nosotros. Hay veces que se nos sugieren tales tipos de oraciones y a veces son muy complicadas para nosotros, para rezarlas, para mantenernos en esa dirección de excesiva piadosidad, por así decirlo. Pero ella lo que hacía no era dejar
de orar, sino que buscaba la oración que al final ella hiciera. Dice que no hay peor oración que la que no se hace. Y eso trató de hacer ella. No puedo hacer la oración de discursiva, entonces vuelvo a mi oración simple. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que no me alejo de la oración. Que si no puedo hacer el rosario, no lo hago. Pues está mal. Por lo menos deberíamos rezar una Ave María. Cuando rezamos una Ave María ya sentimos que no nos pesa tanto. Entonces seguimos con 3. Y cuando ya rezamos las 3, vamos por las 10. No imponernos 150 Ave Marías ese día, a esa hora y en ese momento, sino que pues por lo menos irlas haciendo poco a poco e ir encontrándole el gusto a la oración y no hacerla tampoco por obligación, sino que pues hacerla porque al final yo tenga que tener claro que sin oración, número 1, no hay santificación, sin oración no hay salvación, sin oración no tengo ese encuentro con Papá Dios y no lo puedo escuchar y no puedo saber qué es lo que Él tiene para mí. Y pues bueno, ella trabajó en la enfermería. El 27 de diciembre del año 1673 tuvo la primera revelación en la que Jesús le habló. Miren ustedes para qué estaba preparando nuestro Señor ese corazón. Y pues ahorita vamos a ver de qué se trata estas revelaciones que hizo nuestro Señor. Durante 18 meses se le apareció con frecuencia y le pidió que se extendiera la devoción a su corazón. Y es que esta devoción definitivamente es una de las más famosas, famosas por darle un título, un nombre, pero es una de las más arraigadas dentro de nuestra Santa Iglesia Católica, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, hermosa, que procede de una aparición real que tuvo esta Santa Margarita María de Alacoque en Francia. No le creyó la superiora, no le creyeron los teólogos, sin embargo su director espiritual sí se la creyó. Y pues esto es hermoso porque, este fue el jesuita Claudio de Colombier, y él confirmó la autenticidad de las revelaciones, adoptó la devoción al Sagrado Corazón y la difundieron más adelante. Esta recomendación, esta veneración fue muy recomendada por los papas. Esta, pues definitivamente veneración estuvo hace muchos años en, pues, las casas de todos los cristianos. Yo no sé si ustedes recuerdan que en todas las casas de nuestros abuelitos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, estaba el corazón, Sagrado Corazón, el corazón inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante cómo esa devoción se ha extinguido. Ya uno no ve cuadros y menos de este tipo. Esa era donde Jesús tenía presente, abierto su corazón ahí en el pecho, muy hermoso. También existió después el de la Virgen, pero el Sagrado Corazón, muy hermoso. De hecho, hay muchas promesas, como 10 o 14 promesas de pues quien tuviera la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y pues esto es muy hermoso, que nosotros volviéramos a estas sanas prácticas, a estas sanas costumbres, en donde pues lo bueno se transmitiera, lo bueno se repitiera de las épocas pasadas, de las épocas antiguas. Tener el Sagrado Corazón en nuestra vida no es solo tenerlo en nuestra sala por un adorno, porque qué bonito, sería de verdad dedicarnos a esa devoción, meditar sobre lo que significa ese Sagrado Corazón de Jesús. Ese Sagrado Corazón de Jesús que al final
es el Sagrado Corazón de Dios, el que está abierto, el que está herido, el que está traspasado por el dolor, por el pecado de la humanidad, pero que está ahí también misericordioso, de ese mismo corazón, como lo diría Santa Faustina Kowalska, de ese mismo corazón a como sale sangre de dolor causado por nuestras heridas, sale la luz blanca, que pues es señal de bondad de nuestro Señor, es señal de misericordia. Y pues Santa Margarita María de Alacoque muere un 16 de octubre del año 1690. Y un dato curioso es que Claudio, el que era su director espiritual, también fue ascendido a los altares, también fue santo, mas no dice que algún teólogo que haya estado en contra de lo que ella les contaba, que veía, esas apariciones reales que ella veía, ni los teólogos ni la Madre Superiora subieron a los altares, ninguno de ellos fueron canonizados por nuestra Santa Iglesia Católica. El que sí fue canonizado fue aquel director espiritual que escuchaba de viva voz de Santa Margarita María de Alacoque esos testimonios de que eran reales. Y es que a veces somos tan egoístas que creemos que las únicas experiencias de Dios las vamos a tener nosotros y a nuestra manera, y cuando las tiene otra persona no la creemos. Ay, porque qué exagerado, no, porque qué mentiroso, no, porque quiere llamar la atención, no, porque ella se cree santa, porque él se cree santo, porque es que eso no puede ser, porque mi razón y mi corazón no lo entienden. Pero esa es la manera que el Señor tiene o tuvo para manifestarse con esa otra persona. De hecho, hay muchas manifestaciones que el Señor ha hecho con los diferentes santos y no se repite, porque ese es nuestro Señor, el que no se repite, el que se reinventa, el que cada día tiene una manera diferente para llegar a la humanidad, porque hoy puede ser que a mí me toque muchísimo esta devoción del Sagrado Corazón, pero puede ser que no. Entonces Él se vale de utilizar esta para Marta, para Juan, para Pedro, para Edgardo, y puede que utilice la de la Divina Misericordia para Ana, para Patricia, para Luis. Entonces de eso se trata, y de encontrarle también pues esa veracidad a otras personas que también tengan manifestaciones sobrenaturales de Dios, y que por supuesto se rijan bajo pues todo lo que nuestra Santa Iglesia mande, nada que vaya en contra de lo que ya tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Eso pues irá en contra de Dios, porque recordemos que nuestra Iglesia Católica fue fundada bajo los pilares de los apóstoles. Por eso decimos que nuestra Iglesia es santa, católica y apostólica, porque nosotros estamos pues ahí, fundados con esa base de los católicos, de los apóstoles que fueron ahí, los que estuvieron más cerca de nuestro Señor Jesucristo, como doctrina más pura, como doctrina más segura. Es que nosotros siempre nos remitimos a pues cultivar esas raíces y esos orígenes de nuestra religión, no por ego, no por querer ser mejor, no por querer ser pues los mejores sobre los mejores, no, sino porque definitivamente estamos fundados con esa base apostólica, y creemos, estamos seguros de que si los apóstoles fueron las personas que estuvieron 3 años consecutivos con Jesús, que de hecho una de las razones para ellos elegir la sustitución de Judas fue esta, elegir a alguien que habría estado con Jesús también esos 3 años, que hubiera estado ahí presenciando los milagros, que hubiera estado ahí en todos los momentos en los que pues Jesús hizo sus pues acontecimientos más especiales, más importantes. Entonces ahí ellos se aseguraron de que la persona número 12 que iba a ocupar el lugar de Judas, que fue Matías, pues fuera una persona que supiera, que conociera la fe desde sus inicios. Y
Por esta razón es que pues nuestra iglesia se funda siempre en ser apostólica, en ver qué dijeron sus apóstoles, en formarse siempre en este rango muy cercano a los evangelios, totalmente inspirada en los evangelios, inspirada por Dios. Entonces, si nuestra iglesia es inspirada por nuestra Santa Iglesia Católica, por el Espíritu Santo, entonces no hay manera de que haya desvío. Claro que han habido pues cosas como en todos, porque acuérdense que nuestra iglesia es santa, más nosotros todos, toda la humanidad por entera es pecadora, pero de que se sienta el soplo del Espíritu Santo ahí y de que se tenga un vínculo muy cercano a los apóstoles nos hace pues ser lo más seguro para acercarnos a pues, los deseos de nuestro corazón, a los deseos de Dios, a los deseos de su corazón. Y pues en este aspecto tenemos que entonces aceptan a este hombre que fue el director espiritual de ella, lo aceptan como un santo, lo aceptan en el canon, sabiendo que él sí, pues no se dejó llevar, como les decía, por el orgullo, por la envidia, por el egoísmo, sino que él dice ahí en esas revelaciones que tiene esta mujer de Dios, ahí está presente y vivo nuestro Señor, no es invento de ella, no es mentira de ella. De hecho, él tiene que haber percibido innumerables gracias por haber definitivamente creído y pues haberle dado el voto seguro a esta devoción. Margarita soportó duras pruebas interiores y exteriores, sufrió desconfianzas, pero mantuvo su fe incólume y superó las pruebas, porque los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, dice Pablo, sin complacernos a nosotros mismos. Romanos 15:1. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Ahí está nuestra misión. Donde yo soy fuerte, yo apoyo al que se está debilitando. Y donde yo vea y sienta que está débil, es mi deber llamarle y decirle, también orar por esa persona. Le bastó la confianza que depositó en Dios para sobrellevar las adversidades. No todo lo que se va a poner en nuestro camino ha de ser gloria. De hecho, si tu vida es muy parecida a un paraíso, pues definitivamente ya sabemos quién quedó en el paraíso, ¿verdad? Así que recordemos y ubiquémonos en eso. Si tu vida tiene problemas, dificultades, si tu vida tiene espinas y tiene piedras sobre las cuales pues tienes que pasar y sobrepasar, esa es la vida o ese es el camino más parecido para llegar a Dios. Porque en el paraíso, donde no hay problemas, donde no hay dificultades, donde todo lo tengo, donde nada me cuesta, definitivamente no está Dios. Porque Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. También dijo, abracen mi cruz, lo cual significa peso, lo cual significa pues una cantidad de cosas que no nos agradan. Significa sufrimiento, significa batalla, significa lucha. Entonces le bastó la confianza que depositó en Dios para sobrellevar sus adversidades. Las adversidades de Santa Margarita María de Alacoque las llevó confiando en Dios de que ese era el camino que la llevaría a ella a la salvación. Padre nuestro, por intercesión de Santa Margarita María, haz que al contemplar el corazón de tu Hijo veamos todo el amor que tienes a la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Margarita María de Alacoque, ruega e intercede por todos nosotros. Que así sea. Un abrazo en Cristo Jesús y pues les recomiendo
que interioricemos más en lo que es el Sagrado Corazón, que investiguemos de qué se trata esta hermosa devoción, busquemos las promesas que el Señor hizo a ella, pero no solo para ella, sino para toda la humanidad. Hermosa devoción del día de hoy, antigua devoción que tenemos que rescatar. Vamos a desempolvar esos cuadros, esas estampitas que tienen el Sagrado Corazón de Jesús y mirar ese Sagrado Corazón de Él y saber que ahí estás metido tú, que estoy metido yo, ahí está metida nuestra familia, ahí estamos metidos todos, y que pues el que no está ahí es porque se sale, porque no quiere nada de Dios, pero aún así el Señor sigue con ese deseo de que te vuelvas a Él, de que lo mires y que tú mismo sientas que ese corazón sufre y sangra por ti y por mí. Un abrazo les mando y muchas bendiciones. El Señor me los cuide, me los proteja siempre y esperemos vernos en el próximo podcast del día de mañana. Un abrazo, bendiciones. Hasta pronto.